Cuando el bacteriófago lambda entrega su genoma en la célula de Escherichia coli, lo hace de manera lineal, como lo vemos aquí. Pero inmediatamente que esto ocurre, se circulariza. En rojo vemos todos los genes relacionados con lisis. Entonces, al circularizarse, observa cómo todo lo de la lisis quedó junto. Además de que, siendo el genoma circularizado, pues se protege de la actividad de exonucleasas. Entonces, una vez que esto ocurre, habrá genes que se expresen antes que cualquier otra cosa. Los genes más tempranos, que son los que resaltamos aquí en color naranja. El gen N y el gen CRO. Si hacemos un zoom molecular en esta zona, ampliamos lo que hay aquí, veremos que N y CRO son genes divergentes. O sea, el sentido de la transcripción de N va en un lado y de CRO va en otro lado. La transcripción no solamente de estos genes, sino de cualquier otro del bacteriófago lambda, depende de la RNA polimerasa de la bacteria. Existen bacteriófagos que tienen su propia RNA polimerasa. No así el fago lambda, es totalmente dependiente de la polimerasa de la bacteria. Entonces, para que se transcriba N y CRO, cada uno tiene su propio promotor. El promotor L por left, o sea que va a la izquierda, y el promotor R por right, que va a la derecha. Entonces, ¿qué va a pasar después de que la polimerasa está transcribiendo esto? Se acumula la proteína N y la proteína CRO. CRO se va a requerir para la lisis, a esa nos vamos a olvidar momentáneamente de ella. Enfoquémonos en la proteína N. Y para explicar cuál es su función molecular, vamos a enfocarnos específicamente a esta zona. Nada más que la vamos a voltear para verla como normalmente explicamos a los genes de izquierda a derecha. Y entonces tenemos esto, un promotor que llamamos L, el gen N, y enseguida de él, o sea, hacia 3', una serie de genes que tienen que ver con recombinación, es decir, el inducir el profago, y también en excisión, en que salga, en que se desprenda el genoma del fago del cromosoma de la bacteria. Y hay que considerar dos escenarios. ¿Qué pasa con esta región del genoma del fago lambda cuando no hay proteína N y cuando esta ya se acumuló? Sin y con. El gen N tiene una señal de terminación de la transcripción dependiente de Rho. Es por eso que en el anterior video yo te sugería checar los videos de transcripción en bacterias. O sea, esto quiere decir, la transcripción termina aquí. Entonces, al inicio, en las etapas más tempranas, la transcripción termina aquí. El transcrito o el mensajero N tiene esta estructura secundaria que llamamos box B o caja B. Y aquí tenemos un diagrama del transcrito con su señal de terminación dependiente de Rho y las subunidades de la RNA polimerasa que se mantienen durante la elongación. Entonces esto tenemos muy al inicio, pero paulatinamente se va a ir acumulando la proteína N, que decimos, y esa es la clave de esto, que es una proteína antiterminadora o es un antiterminador. La proteína N
puede reconocer la box B, que es parte de su propio RNA mensajero. Y al ocurrir esto, de alguna forma manipula a la RNA polimerasa para que no perciba que aquí hay una señal de terminación y entonces continúa transcribiendo. Esto quiere decir que la transcripción no se va a limitar a N, sino a los genes que estén río abajo. Es decir, sin la proteína N, nada más se transcribe esto, pero una vez que se acumula en una concentración suficiente, se transcribe todo esto. Es decir, se forma un policistrón, un RNA policistrónico. Y entonces esto se empieza a expresar. Esto es de un lado, del lado del promotor PL, pero también del lado del promotor PR, donde está CRO. También ahí la proteína N tiene una participación porque en el transcrito de CRO también tenemos una box B. Pues ahí también llega la proteína N, ahí se pega y modifica a la RNA polimerasa para que siga su camino y la transcripción no se detenga aquí. Y entonces se sintetiza un policistrón que tiene el potencial de formar todas estas proteínas una vez que el mensajero se reconoce por ribosomas. Resaltan estas tres proteínas que explicaremos en un momento más. Bueno, y para que no te quedes con la duda de esto, sí te explicaré que la proteína N pues es una proteína que une RNA, pero el reconocimiento del RNA depende de que se forme una estructura secundaria. O sea, el box B es esta estructura secundaria. Checa aquí cómo hay bases complementarias que hacen posible que se forme esta estructura de tallo y estas que no tienen complementariedad forman un asa. Esto en 3D lo vemos aquí con este diagrama en color gris y esta es una porción de la proteína N que es la que reconoce esta estructura de RNA. Y bueno, hay mucho que puedes tú saber de la proteína N, mucho más de lo que yo te puedo platicar en este video, así que dejo el numerito de su identificador en la base de datos UniProt para que cheques más acerca de ella. Aquí en el canal tenemos un video tutorial de cómo utilizar UniProt por si lo quieres utilizar para no perderte entre tanta información. Pero bueno, por lo pronto es importante que consideres que cuando esta se empieza a acumular y se forma este RNA policistrónico, se facilita la transcripción de Q y a posteriori la acumulación de la proteína Q. Eso llega hasta aquí. Aquí hay otro gen y es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. La proteína Q, al igual que la proteína N, también es un antiterminador. También es una proteína antiterminadora. Aquí vemos su estructura, su numerito de UniProt, por si la quieres checar a mayor detalle. Y no obstante que es un antiterminador, ni por estructura ni por secuencia tiene relación con la proteína N. Son absolutamente distintas, pero tienen la misma función: evitar que la transcripción se detenga. Entonces, aquí tenemos este operón regulado por el promotor PR', que si no hubiera proteína Q, se detiene aquí en R. Pero gracias a que se acumuló antes, gracias a que antes se había acumulado la proteína N, la transcripción continúa río abajo, expresándose así los genes tardíos que tienen que ver con lisis. En todo este tiempo, el genoma del bacteriófago estuvo
circularizado. Y a manera de resumen lo podemos ver así. Tenemos un par de genes que se expresan inmediatamente, que el genoma ingresa a la célula de la bacteria. La proteína N es un antiterminador que permite la transcripción hacia acá y evita que la transcripción se detenga aquí, sino que continúe su camino, y con ello se propicia la expresión de Q y con ello la acumulación de la proteína Q, que como también es un antiterminador, evita que el siguiente operón se exprese, pero que no se detenga en el gen R, sino que continúe transcribiendo a través de los genes tardíos de lisis, de estructura del bacteriófago, y que a la postre llevarán a la lisis y a la liberación de nuevos bacteriófagos. Hasta aquí este video. En el siguiente continuaremos con lisogenia.